Buenas tardes, doctora. Mi grupo 11, va a dar inicio a la exposición acerca del estudio de la arquitectura prehispánica en Lima para la conservación de la Huaca Mangomarca San Juan del Lurigancho 2022. Los integrantes en el grupo 11 son los estudiantes de arquitectura Ramírez Manco, Alex Young, Miranda Lucio, Isaías Jonathan, Martina Guarniz, Johnny Martín, Ramos Ábalos, Caterín Cristel. Eh, Siguiente, vamos a tomar los puntos, la introducción. Vamos a mencionar también acerca del marco teórico, el método, el tipo de diseño e investigación y unas ciertas categorías que dentro del método vamos a ir mencionando a continuación en la exposición, hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones que como equipo, como grupo, hemos tomado en cuenta, ¿no? Como introducción, vamos a entender de que dentro de la introducción vamos a encontrar la realidad problemática, también vamos a formular el problema y también vamos a encontrar objetivos generales y objetivos específicos y a la misma vez vamos a justificar. ¿Por qué? Porque el caso de realizar una investigación cualitativa se debe considerar por lo menos una aproximación temática a la descripción de las observaciones respecto al fenómeno del estudio, en este caso de una determinada lugar, determinada población, para poder de esa forma nosotros poder ver qué estudios relacionados existen y de alguna manera llegar a proceder a hacer unas previas investigaciones para que podamos puedan ser usados en nuestro análisis de datos. El siguiente punto, como mencioné que dentro de la introducción vamos a hablar acerca de la realidad problemática, vamos a tener muchas cosas en cuenta. La problemática social de que las grandes presiones arquitectónicas que aún llegan a perdurar incluso en diferentes ciudades, y en este caso abarcándonos a nuestro contexto, la ciudad de Lima, llegan a tener cierto grado de conservación siempre y cuando han podido pasar por un tiempo, un método o un proceso de restauración o todo ello de alguna entidad. Pero esto va a tener que afectar siempre los factores sociales, urbanos, y la falta también va a llegar a demandar la falta de identidad cultural por parte de los mismos ciudadanos de la misma zona. Y la arquitectura prehispánica nosotros tenemos que tener en cuenta que si llega a entender en base a la realización de edificaciones antiguas o anticipadas a la llegada de los hispanos a tierras americanas, donde a nivel mundial las construcciones han tenido que, mediante la construcción, ido evolucionando con diferentes sistemas de construcción, como podamos también ver como que cada cultura ha podido manejar según su intervención en el tiempo que han habitado, ¿no? En este caso, el de Huaca de Mangomarca y otras culturas, algunas se han usado lo que es el adobe. Y eso lo vamos a ir mencionando en el proceso de la exposición. Y dentro de la realidad problemática también vamos a tener que ver a nivel internacional, nivel nacional. Como grupo, hemos tomado a nivel internacional México-Puebla, que menciona acerca sobre el estado de Puebla, llega a mencionar acerca de las grandes ciudades de Mesoamérica y continente del lugar arqueológico, tales como las pirámides, incluidas, ¿no? de la cierta región. Ahora, a nivel nacional, vamos a tomar en cuenta a la Huaca Puyana, que llega a ser, fue un centro histórico, administrativo y ceremonial de la cultura de Lima durante los años que van desde los 200 a los 700 después del periodo intermedio, que mediante esto se ha logrado la conservación del 70% del complejo, hablando de la Huaca Puyana, gracias al convenio de la Municipalidad de Miraflores y del Ministerio de Cultura, que más adelante vamos a mencionar también cómo fue la participación para la intervención de la Huaca de Mangomarca. Y seguimos con la realidad problemática donde la presente investigación va a realizar
van a llegar a analizar el estado de la conservación de la arquitectura prehispánica, pero tomando la huaca de Mangomarca para poder entender algunos factores que influyen, tales como la delincuencia, la contaminación, como vamos a ver en las imágenes presentadas, y como también el descuido de los negligentes de las entidades encargadas, ¿no? Como vemos también algunas imágenes propias que se tomó de en campo acerca de cómo está actualmente el sector que vamos a estudiar, la Huaca Mangomarca. Y vemos algunas imágenes referenciales también acerca de la ubicación, que esto se encuentra en Lima, en Perú, Lima, San Juan del Lurigancho, y vemos también algunas escenas vistas a vuelo de pájaro acerca del área del sector que se va a analizar. Y ahora vamos a pasar a la formulación del problema. La, para llegar a formular el problema, se van a hacerte una pregunta. Y esta pregunta planteada como equipo es, ¿cómo se realiza la conservación de la Huaca Mangomarca a través del estudio de la arquitectura prehispánica? Tomamos a la arquitectura prehispánica en esta parte, ya una vez entendido a qué se llega a entender como arquitectura prehispánica. Y como objetivo general, en base a todo esto, vamos a poner que se va a determinar la conservación de la Huaca Mangomarca de San Juan del Lurigancho a través del estudio de la arquitectura prehispánica en Lima. Objetivos específicos, tenemos lo que se llega a ver en pantalla, pero voy a mencionar algunos que vamos a identificar el estado actual de conservación de la Huaca Mangomarca, a analizar la arquitectura de la Huaca Mangomarca para su conservación, una vez más analizar el tipo de riesgo de la Huaca de Mangomarca, reconocer los criterios de la arquitectura prehispánica en Lima, determinar la influencia de la arquitectura prehispánica en Lima a nivel urbano, determinar la frecuencia con los que los habitantes llegan a identificar para llegar a conservar la Huaca de Mangomarca, identificar los factores que van a influir socialmente para la mejora de la Huaca de Mangomarca a nivel urbano. Y en la siguiente diapositiva, que ahora vamos a mencionar acerca de la justificación, que tenemos tres justificaciones que vamos a mencionar: justificación práctica, justificación teórica y justificación social. En la justificación práctica va a ayudar en la investigación a ver la importancia que se debe tener para considerar la conservación del lugar que se debe estudiar, la Huaca Mangomarca. La justificación teórica va a ser el estudio que va a incluir aspectos teóricos que corresponden al aporte de los elementos para la conservación de este lugar, ¿no?, a considerar. Y la justificación social llega a ser los resultados que van a beneficiar a las personas al poder ser educadas, al poder entender de cómo cuidar, conservar estos espacios de zonas monumentales. Y además también, cuando uno trata de que la persona empieza a cuidar y a conservar estos lugares, llegan a tener también se llega a generar una ganancia visual y económica para el sector. Uno toma en cuenta que esto no solamente es algún antepasado, sino que esto también va a marcar un punto muy fuerte para el sector donde se encuentra el lugar estudiado, ¿no? En este caso, la Huaca Mangomarca. Y el punto número 2, ahora mencionamos el marco teórico. En el marco teórico vamos a mencionar antecedentes, bases teóricas y definición de términos. Y para esto, según Hernández, señala que un marco teórico llega a ser un compendio escrito de artículos, libros, donde se va a tener que tomar varios puntos para de esa manera llegar a recopilar información y poder llegar a tener más el conocimiento acerca del problema de estudio que vamos a tener en cuenta. Nos va a ayudar, también Hernández nos dice, nos ayuda a documentar como muestra de investigación para que llegue a agregar valor a la literatura existente. Y en esta diapositiva, ahora voy a mencionar los antecedentes internacionales que se tomó, como hace poco mencionaba, ¿no?, de encontrar artículos, información externa, para que de esa forma podamos
empaparnos un poco más del tema que vamos a tomar en cuenta en la investigación. Tenemos en Ecuador dos casos en Ecuador y uno en Colombia en antecedentes internacionales. Primero, menciona Padilla en 2019 en su tesis titulado Diseño arquitectónico de un centro arqueológico didáctico turístico, rescatando la cultura prehispánica en el Cantón Salitre. Llega a mencionar acerca de una arquitectura para un centro arqueológico y lograr rescatar la identidad del lugar estudiado, lo mismo que probablemente vamos a tomar en cuenta en nuestra investigación. La conclusión de ello fue que tenía que llegar a un rescate de la identidad para lograr varias maneras, las cuales es la arquitectura. En Ecuador, una vez más, Plaza 2020 en su informe técnico, mantenimiento y conservación de muros en las secciones Acyahuasi y Gran Canal del sitio arqueológico Pumapungo, Ecuador. El objetivo de esta investigación fue disminuir el riesgo estructural, o sea, ya existía algún elemento que ellos tenían que tratar de contrarrestar para que de esa manera, mediante la aplicación de acciones específicas, puedan mejorar el estado de la conservación del Parque Pumapungo. Su conclusión de esta investigación fue que mediante su estudio permitió observar que al aplicarse acciones específicas se puede alcanzar la conservación bajo lineamientos adecuados. Y en Colombia vemos a Chiribella 2019 que su investigación en su revista científica la conservación del patrimonio arquitectónico a partir del tipo el caso de Santa Cruz de Mompox. Su objetivo de esto fue analizar las disposiciones establecidas por normas para la intervención de la ampliación que se tenía que hacer en ese lugar y además también llegar a emplear un análisis tipológico de inmuebles para que de esa manera puedan llegar a comparar todo ello y puedan ver cómo llega a afectar físicamente y cómo se vio afectado su espacialidad de este lugar de estudio. La conclusión fue que su estudio muestra, el estudio muestra la estrecha línea que existe entre la conservación y las acciones de sostenibilidad, como vemos en las imágenes de referenciales, para poder un poco entender acerca de estos antecedentes que se ha tomado en cuanto a antecedentes internacionales. Y en antecedentes nacionales, en Lima, tenemos en Lima y Cusco. En Lima tenemos dos casos, en la primera es Vera 2017, que en el artículo Protección y Conservación en Centros Históricos llega a tener como objetivo cuestionar la suficiencia de los criterios normativos que se tenía que tomar para la conservación y protección de la zona patrimonial. Pero su conclusión fue que el estudio llegó a mostrar una cierta actividad de depósito en las calles de los centros históricos. Es por ello que era necesario la implementación de ciertos parámetros edificatorios para que puedan tomar en cuenta de cómo realmente llegan a afectar esto a estos centros históricos. En Lima, una vez más, Álvarez, 2018, en su artículo Conservación de la memoria de valores y paisajes culturales de origen prehispánico a través de las representaciones, llega a ser ese título de su artículo. Su objetivo fue investigar para comprender de manera integral el pasado prehispánico de la ciudad, que para ello tenía que requerir la conservación de los sitios para un mejor estudio. En cuanto fue desde el punto de vista de la arqueología, porque de esta forma tenían que ver cuánto ha llegado a perder ese gran potencial para poder narrar el pasado completo de aquellos restos que quedaban y de los que habían sido destruidos o dañados en la actualidad. En Cusco vamos a ver un artículo del Centro Histórico de Pisac, Valoración Patrimonial y Mirada Actual. El objetivo de este artículo fue investigar el patrimonio edificado en torno a la casuística peruana, haciendo un énfasis en la arquitectura. Y como conclusión fue que el Centro Histórico de Pisac requería más atención por parte de sus autoridades y la población tenía que ser imprescindible para elaborar instrumentos de carácter urbanístico, como vemos algunas imágenes, que deberían contribuir a la valorización del patrimonio cultural. Y en cuanto a bases teóricas,
vamos a tener la arquitectura prehispánica, como lo menciona según Valdés 2013. También vamos a mencionar la conservación según Morales 2007, que lo define como una disciplina de un marco teórico formado por principios, criterios. Y en cuanto a restauración, Peñaranda 2011 define que está constituida por todos aquellos procedimientos técnicos que buscan restablecer el valor histórico. Y en definición de términos, voy a mencionar algunos. Tenemos la conservación, que según Brosius, citado por Ferrero 2014, define la conservación como un conjunto de relaciones entre organizaciones. En preservación, según Donson 2004, llega a tomar que es un conjunto de cosas necesarias para llegar a garantizar la accesibilidad de permanente de algo. En prehispánico se menciona como una época donde existía la cultura andina, donde a pesar de su aislamiento notorio debido a su territorio atormentado, tiene que abarcar más con la parte antigua y andina, como lo menciona aquí en esta parte citado. Y Villagrán, uno de los arquitectos importantes y que llega a ser influencia para todo en la actualidad, define la arquitectura como la representación, diseño y edificación de lugares que pueden ser habitados por las personas. Vamos a ver también una línea temporal, nuestra línea de tiempo, desde los 300 después de Cristo hasta desde el 2010, cómo ha quedado actual, por qué periodos ha llegado a pasar, cómo surgió a partir que llega Mangomarca, llega a surgir, aparecer hacia la 300 después de Cristo. Luego vemos en el 2000, en el 900 después de Cristo, en el periodo intermedio tardío, acerca de varios lugares que se fue formando. Luego, en 1470, vemos cómo Mangomarca se llega a constituir, ¿no?, como uno de los centros políticos más importantes del Valle Bajo del Rímac. En 2005 llega a haber ya la intervención del Ministerio de Cultura acerca de la presente valor complejo arqueológico de la zona señalizada, y desde el 2010 hasta la actualidad este complejo ha perdido el 70% de su estructura original debido al estado de abandono, como mencionaba hace poco, ¿no?, la delincuencia, la falta de valor de los ciudadanos y los moradores que han convertido esto como una zona de basural, y además la delincuencia ha incrementado en estos alrededores y en estas zonas también. A continuación va a pasar mi compañera Katherine para explicar acerca del método y otros puntos más que va a dar en su exposición. Eso fue mi participación. Ya, nuestro tercer capítulo, que vendría a ser el método, según Ander, dice que es un camino que se sigue mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexible, para alcanzar un determinado fin que pueda ser material o conceptual. Tenemos el tipo de investigación es un enfoque cualitativo, en donde esto es un análisis de las diferentes cualidades de un objeto de estudio, más no de datos estadísticos, solamente involucra a la información en base a las perspectivas y puntos de vista. Nuestro tipo sería aplicada, que es una investigación que es práctica o empírica, que se caracteriza porque busca una aplicación o la utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, y después se puede implementar y sistematizar la práctica basada en la investigación. Y hemos escogido un diseño fenomenológico que, según Jiménez, los métodos cualitativos parten de supuestos básicos del mundo social. El mundo social está construido con significados y símbolos. De ahí
que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de la partida para captar reflexivamente los significados sociales. La realidad social así vista está hecha de significados compartidos de manera intersubjetiva. En cuanto a nuestras categorías y subcategorías, tenemos a nuestra variable dependiente, que sería conservación, y nuestra variable independiente, que sería la arquitectura prehispánica. De ello se desprenden las subcategorías. En arquitectura prehispánica se desprende criterios de arquitectura prehispánica y la influencia de la arquitectura prehispánica. Y en la conservación tenemos subcategorías del estado actual de conservación y el tipo de riesgo. En nuestra matriz de categorización de nuestra variable independiente, que es conservación, tenemos a los objetivos. El objetivo 1, que es identificar el estado actual de conservación de la huaca mangomarca, y el objetivo 2, que es analizar el tipo de riesgo de la huaca mangomarca. Subcategorías del primer objetivo, el estado actual de conservación. Indicadores tenemos a informes periódicos y como subindicadores a los procesos de intervención. Y el otro indicador sería seguimiento reforzado, y nuestro subindicador, las medidas de protección. Nuestras técnicas empleadas son entrevista, observación, análisis documental, instrumentos que serían la guía de entrevista semiestructurada, la ficha de observación y la ficha de análisis de contenido. En la subcategoría tipo de riesgo del segundo objetivo, tenemos a los procesos naturales y sus indicadores, que sería el riesgo sísmico y el clima. Y en procesos antropogénicos tenemos como subindicadores a la designificación urbana, contaminación ambiental y delincuencia. Las técnicas utilizadas acá serían la entrevista, la observación, el análisis documental, y los instrumentos sería la guía de entrevista semiestructurada, la ficha de observación y la ficha de análisis de contenido. En la matriz de categorización de la variable independiente, que sería la arquitectura prehispánica, tenemos al objetivo 1, que es reconocer los criterios de la arquitectura prehispánica en Lima, y el segundo objetivo, determinar la influencia de la arquitectura prehispánica en Lima a nivel urbano. Como subcategorías del primer objetivo tenemos a los criterios de la arquitectura prehispánica, y como indicadores tenemos a la teoría de la arquitectura prehispánica y subindicadores: contexto histórico, organización social, religión, manifestaciones culturales. Y como segundo indicador tenemos a las teorías constructivas y sus subindicadores, que serían materiales constructivos, sistemas constructivos, avances tecnológicos. En el segundo objetivo tenemos a la subcategoría influencia de la arquitectura prehispánica. Como indicador 1 tenemos a los aportes arquitectónicos, y como subindicadores tenemos a las técnicas constructivas y materiales. Y a los indicadores, el segundo indicador sería representaciones en Lima, y como subindicadores tiene a edificios monumentales, centros administrativos, grandes ciudades. Tenemos aquí las técnicas que serían la entrevista y análisis documental para ambos objetivos, y también el instrumento, que sería la guía de entrevista semiestructurada y la ficha de análisis de contenido. Tenemos como escenario de estudio a la urbanización Mangomarca, que se ubica en Lima, Perú, en el distrito de San Juan del Lurigancho. Y hemos entrevistado a 2 arquitectos, el arquitecto González Macasi Roberto, y al arquitecto Sotelo Valerio Jerry Jaime, ¿no? En técnicas e instrumentos de recolección de datos, la técnica es la actitud para el uso de medios y recursos. Los instrumentos que vendrían a ser los instrumentos que son modos que el investigador utiliza para poder tener la medida de cómo se comportan las variables analizadas.
y la entrevista, que sería el diálogo que se da con un fin determinado, diferente al hecho de conversar, siendo un instrumento técnico que se utiliza en la investigación cualitativa para conseguir más datos. Eh, Tenemos también instrumentos como el análisis documental, que es un desarrollo plural que rodea una serie de figuras y componentes propios de otras doctrinas y ciencias, pero que irreductiblemente aclara parte de los ejercicios y sus procesos activados cada vez que se ejercen los roles del analista y usuario de una información contenida en cualquier documento. Y la observación, que es una representación sistemática y lógica para el registro visual y verificable de lo que se pretende conocer, donde consiste en utilizar los sentidos, ya sea para describir, analizar o explicar desde un ángulo científico o verídico y confiable, de un hecho, objeto o fenómeno desde una forma de participante o no participante como estructurada o no estructurada. En el procedimiento en cuanto a la entrevista, hemos utilizado la guía de la entrevista semiestructurada. El primer paso es la elaboración, la selección, declaración, consentimiento informado. La lista de preguntas fue un cuestionario abierto y las fichas también hemos realizado fichas de análisis y de observación. En el rigor científico, eh, hemos hecho reconstrucciones de teorías, coherencias de interpretaciones, la credibilidad, la auditabilidad, la confirmabilidad. Eh, el instrumento, tenemos un cuadro en donde hemos eh, especificado cada instrumento, el método que se procedió, guía de la entrevista. Primero realizamos una entrevista, el investigador analizó las respuestas a nuestras preguntas y luego lo transcribimos. Las ideas principales lo transcribimos modificando las palabras para mantener en su sentido original. Y al final evaluamos la respuesta de los entrevistados para calificar las ideas similares o diferentes desde el enfoque de cada participante. En la ficha de análisis de contenido, elaboramos unas fichas de análisis de contenido resueltas con información y datos que eran de una información, de una fuente confiable. Posteriormente, medimos la comparación de los datos obtenidos para cada artículo basándonos en el análisis de cada ficha. Y finalmente, definimos cada postura o punto de vista en base al determinado artículo o integrando dos o más artículos. En la ficha de observación, primero realizamos las fichas de observación, luego nos tocó analizar de manera descriptiva las fotos tomadas del lugar. En el proceso de observación, asimismo describimos algunas características, el tipo de riesgo, medida de protección, etcétera. Por último, organizamos la descripción con la finalidad de rescatar lo más importante. Ya en aspectos éticos hemos colocado la autenticidad, la veracidad y el estilo APA. A continuación le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, y en esta parte vamos a hablar de resultados. Este,
bueno, ¿no? Acá los resultados dicen que son la materialización del estudio, ¿no? Que se ha llevado a cabo, ¿no? De todo nuestro informe, el cual, de nuestra realidad problemática, hemos sacado la formulación del problema y nos da como resultado las siguientes fichas técnicas que le vamos a mostrar, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en resultado, para el análisis de la primera subcategoría, criterios de arquitectura prehispánica y sus respectivos indicadores, teorías de arquitectura prehispánica y teorías constructivas, se aplicaron dos instrumentos, ¿no? De recolección de datos, tanto la guía de entrevistas semi-estructurada y la ficha de análisis de contenido, ¿no? Que esto se dio a los arquitectos especialistas, ¿no? Eh, el objetivo específico fue reconocer los criterios de la arquitectura prehispánica. La variable independiente es la arquitectura prehispánica. Bueno, como vemos acá, tiene dos indicadores, ¿no? Que es la teoría de la arquitectura prehispánica, teorías constructivas, ¿no? Y como dije, ¿no? Las técnicas fueron la entrevista y el análisis documental. Siguiente, por favor. Eh, bueno, para lograr este primer objetivo específico fue necesario implementar una subcategoría, ¿no? Con dos indicadores, las cuales acá el primer indicador de esta tabla es el de teoría de arquitectura prehispánica, el cual se hizo la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el contexto histórico en la época prehispánica? A los cuales los dos arquitectos especialistas hicieron una, este, una respuesta y lo interpretamos a lo que era, que para estas preguntas los arquitectos especialistas nos mencionan, ¿no? Con respecto al contexto, dando así una cierta similitud de respuesta. Acá los arquitectos nos hacen mención sobre una línea de tiempo, ¿no? Que se debe especificar, porque según ellos podremos encontrar características que tienen cada cultura según su contexto y espacio territorial. Siguiente ficha, por favor. En esta otra pregunta, que sería ¿cuáles son las manifestaciones culturales en la época prehispánica? Los arquitectos nos respondieron y dimos al resultado de interpretación de ellos que los arquitectos nos indican y concuerdan, ¿no? Que las manifestaciones culturales, a cada que pasa el tiempo, se van descubriendo más formas de expresiones, en la cual como resultado lo dan una diversidad cultural, ¿no? Bueno, y de acuerdo a la opinión de los expertos en relación a la primera subcategoría del indicador uno, que es teoría de la arquitectura prehispánica, es importante el análisis de las teorías de la arquitectura prehispánica, ya que con ellas se puede conocer más a fondo, ¿no? Cómo se ha producido la organización territorial de nuestro país y la transformación que se ha generado por las expansiones también. Y también conocer los tipos de arquitectura y sus técnicas constructivas, ¿no? Siguiente ficha, por favor. En esta es el indicador 2, las que es las teorías constructivas, ¿no? A la cual le corresponde dos preguntas también, ¿no? Que fueron aplicadas a los arquitectos especialistas. En cual en esta ficha la pregunta era, ¿qué avances tecnológicos destacaron en la época prehispánica? Para ellos nos respondieron que para esta pregunta los arquitectos especialistas dan también una similitud, ¿no? Y concuerdan y resalten mención al sistema constructivo en Adobe, que fue uno de los sistemas constructivos más usados a la vez en nuestra arquitectura antigua, ¿no? Siguiente ficha, por favor. En la siguiente ficha, eh, la pregunta acá fue, ¿cuáles son los criterios constructivos en la época prehispánica? Eh, Acá también recopilando las informaciones de los dos arquitectos y sus dos respuestas, en esta pregunta los especialistas consideran importante los métodos de análisis de un complejo arqueológico y resaltan las características que poseen y admiran la arquitectura y el diseño constructivo de la misma, ¿no? Bueno, en este indicador, en relación a su subcategoría indicador 2 de las teorías constructivas, es importante esto, el análisis de las teorías constructivas, porque mediante ellos veremos y comprenderemos también los sistemas constructivos que se desarrollaron en otros sitios arqueológicos y cómo llegó a ser la influencia en otras culturas prehispánicas, ¿no? Siguiente ficha, por favor. Bueno, acá en el objetivo específico 2 es determinar la influencia de la arquitectura prehispánica en Lima a nivel urbano, ¿no? Acá tenemos la subcategoría de la influencia de la arquitectura prehispánica, que también son dos indicadores, que son el aporte arquitectónico y representaciones en Lima, ¿no? En las cuales también se usa una técnica de entrevista y análisis documental.
con los instrumentos de una guía de entrevista semiestructurada y ficha de análisis de contenido, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá, vamos a ver la tabla, la ficha. En este indicador uno que es el aporte arquitectónico, vemos la pregunta fue, ¿cuáles son las técnicas constructivas mejor empleadas en la arquitectura prehispánica? En lo cual los arquitectos especialistas nos enfatizan, ¿no? Y concuerdan que para responder esta pregunta no se puede estandarizar, ya que cada cultura y cada época tiene su propio sistema constructivo, ¿no? Y cuál cada uno fue importante en su época, ¿no? En la siguiente ficha, que es indicador uno de los aportes arquitectónicos también, en esta pregunta fueron, ¿cuáles son los métodos constructivos en la época prehispánica? Bueno, en este caso el arquitecto uno nos enfatiza que nos especifica ya que depende de cada cultura, ¿no? Mientras que el otro arquitecto nos dio una respuesta generalizada, que es el adobe como el material principal y relevante en la época prehispánica. De acuerdo a la opinión de los expertos, en relación a la segunda subcategoría, el indicador 1, que es aportes arquitectónicos, es importante porque encontraremos técnicas y métodos constructivos dentro de la arquitectura en su periodo, ¿no? Siguiente ficha, por favor. Bueno, acá es el indicador 2, que serían representaciones en Lima. Bueno, acá se hizo la pregunta de cuáles son los edificios monumentales de mayor relevancia arquitectónica en Lima. Acá los arquitectos concuerdan en ciertas partes, ¿no? Como las huacas de relevancia, pero el arquitecto, uno que nos hace mención que en realidad las huacas que aún perduran son restos parciales, ¿no? Y que las de importancia principales fueron destruidas por los españoles. La siguiente ficha, que acá se hizo otra pregunta, ¿no? ¿Cómo influye la arquitectura prehispánica en las construcciones modernas? Acá los especialistas infieren que el diseño dependerá del estilo de los encargados de diseñar, ¿no? Y cuáles son los lineamientos que se usará, ya sean por aportes volumétricos o técnicos que se usan en determinada época, ¿no? Bueno, esto de acuerdo a la opinión de los expertos en relación a esta segunda subcategoría, e indicador 2, que representa en Lima, es importante porque en la ciudad existen edificaciones establecidas, ¿no? Que el tiempo de hoy han marcado una importancia dentro de la formación de la ciudad limeña, tiene una influencia por restricción y estrategia para su solución o propuesta arquitectónica en el diseño moderno, ¿no? Siguiente, por favor. Este es el objetivo específico uno, identificar el estado actual, la conservación de la huaca de Mangomarca. Esta subcategoría es el estado actual de conservación, ¿no? Acá también se hizo dos indicadores, que sería el informes periódicos y el seguimiento reforzado, ¿no? En la cual la técnica fue la entrevista, observación y análisis documental, ¿no? Siguiente. Acá el objetivo específico uno, en esta pregunta fue ¿cómo es cómo es el proceso de intervención para la conservación, ¿no? De la huaca de Mangomarca. Para esto, bueno, los dos arquitectos, nos dieron una respuesta, ¿no? Que para lograr el primer objetivo, nos dieron como respuesta que para lograr el primer objetivo específico fue necesario implementar una subcategoría. No, los arquitectos especialistas nos mencionan y concuerdan, ¿no? En esta pregunta y que para este lugar de ámbito desconocen el plan de intervención, ¿no? Pero hacen mención que sí existen normas y reglamentos establecidas, ¿no? Para cada entidad, como es el caso de cada municipalidad, ¿no? O también en la existencia de un reglamento nacional, ¿no? De edificaciones. Eh, en la siguiente ficha le voy a dar el pase a mi compañero. Sí, en esta ficha se hizo la pregunta de qué tipo de procesos de intervención deben ser usados para la conservación de la huaca de Mangomarca, para lo cual los especialistas responden
que se establece una serie de procedimientos bajo el Reglamento Nacional de Edificaciones y bajo los expedientes técnicos establecidos debidamente, ¿no? Todo esto con el fin de no alterar ni dañar la infraestructura del complejo arqueológico. Siguiente. Para esta ficha se hizo la pregunta de si existen medidas de protección para conservar la huaca de Mangomarca. Para esto los especialistas llegan a una sola conclusión de que se debe establecer medidas de protección tanto establecidas por las entidades encargadas como los mismos pobladores. Un ejemplo de estas serían establecer cercos de seguridad. Otra medida sería poner vigilancia y todo esto con el fin de crear una identidad cultural, ¿no? Y obviamente como consecuencia generar turismo. Siguiente, por favor. En esta ficha se habla sobre qué medidas de protección ayudarían a conservar la huaca de Mangomarca. Para esto, los especialistas llegan a la conclusión de que se debe generar medidas de protección tanto locales como municipales, eh, generando una valoración del lugar por parte de los mismos pobladores también. Y bueno, todo esto con el fin de generar el turismo y la conservación de la misma infraestructura, ¿no? Siguiente, por favor. En esta parte hablamos sobre el tipo de riesgo, donde tenemos los indicadores de procesos naturales y procesos antropogénicos. Utilizamos las técnicas de la entrevista, observación, análisis documental, y los instrumentos usados son la guía de entrevista semiestructurada, ficha de observación, ficha de análisis de contenido. Siguiente. Muy bien, en esta ficha se planteó la pregunta de qué manera influye el riesgo sísmico en el proceso de conservación. Y bueno, en esta los especialistas llegan que se enfatiza que para la construcción de de estos complejos se enfocaban en los fenómenos naturales, ¿no? Se empleaban técnicas, bueno, de la época que tenían la finalidad de conservar el mayor tiempo posible estos complejos. Entonces, el principal riesgo que querían cubrir eran los desastres naturales, como el sismo, ¿no? Que en esta parte es un proceso relevante para la conservación y mantenimiento de estas infraestructuras. Siguiente. En esta parte se hizo la pregunta de cómo afecta el clima en el proceso de restauración. Bueno, y los especialistas llegan a la conclusión de que el clima es muy considerado por su efecto con los materiales usados en los complejos arqueológicos. Tienen como el principal afectante la humedad, que obviamente desgasta los materiales usados, pero gracias a las técnicas empleadas se logra apreciar hoy en día la conservación de las mismas, ¿no? Siguiente, por favor. En esta parte se indica de qué manera la contaminación afecta la conservación de la huaca de Mangomarca. Bueno, los especialistas llegan a la conclusión de que la contaminación es un factor que afecta directamente a la degradación de la infraestructura. Obviamente, el no tener una identidad cultural, pues, provoca que muchas personas lleguen al lugar y generen contaminación. Obviamente, daña a la salud y a la propia infraestructura del lugar, ¿no? Siguiente. En esta parte se pregunta cómo influye el aumento de la delincuencia en el proceso de restauración. Aquí los especialistas
Enfatizan que la delincuencia es ocasionada por el descuido de las entidades encargadas, no se plantea una vigilancia constante y también se tienen como consecuencia la contaminación y destrucción de la infraestructura del lugar. Siguiente. Aquí mi compañera va a decir las conclusiones de nuestro trabajo de investigación. Ya, como conclusiones, tenemos en primer lugar que el estado actual de la Huaca Mangomarca se encuentra en un estado deplorable, pero existe la posibilidad de mejorar gracias a las diferentes dimensiones expuestas, ¿no? En segundo lugar, se debe tomar en cuenta a la arquitectura prehispánica como influencia para formar una identidad cultural en los pobladores de San Juan del Lurigancho. Tercero, el estado actual de la Huaca Mangomarca debe ser revisada minuciosamente para su conservación, ¿no? Ya que sus pobladores están olvidando este lugar y no le dan el valor que este tiene. En cuarto, tenemos en cuanto al tipo del riesgo de la huaca, es muy grave ya que existe la contaminación por parte de los pobladores, actos vandálicos, así como también los factores del clima que contribuyen a su deterioro. Y en recomendaciones, primero, recomendar a los pobladores de San Juan del Lurigancho y a las zonas aledañas a crear programas o promociones de conservación patrimonial para darle valor a la huaca como patrimonio. Segundo, recomendar que los futuros trabajos de investigación que realicen las entidades educativas como universidades, institutos, que realicen una evaluación exhaustiva a los patrimonios culturales que no tienen un proceso de conservación. Tercero, recomendar a las municipalidades que creen programas de cultura, gestionar proyectos de conservación para la Huaca Mangomarca. Y cuarto, recomendar a los turistas a visitar los diferentes sitios arqueológicos de Lima para que la historia de estos patrimonios perduren a través del tiempo. Y eso sería todo. Gracias.